Con 7 hijos pequeños y ninguna esperanza, él escribió 19 cartas pidiendo una esposa. 19 mujeres huyeron al ver a esos niños hambrientos y a una niña que lloraba por su madre muerta. Pero la 20ª miró a los ojos de él y dijo algo que cambiaría todo. Yo también tengo 6. Era una época en que las tierras del interior todavía guardaban historias que ningún libro se atrevería a contar. Cuando el aroma a café recién tostado subía por las mañanas frías y las carretas de madera rechinaban en los caminos de terracería, cargando no solo provisiones, sino también sueños destrozados y comienzos silenciosos. En aquellos tiempos, a finales del siglo XIX, las haciendas se extendían como pequeños mundos aislados, donde la palabra de un hombre valía más que cualquier papel firmado, y donde la soledad podía ser tan pesada como un costal de maíz a cuestas. Era un México de viudas jóvenes y viudos desesperados, de niños que crecían sin madre y de mujeres que criaban hijos sin padre. Las casas de piedra, levantadas con sudor, aún tenían paredes que atestiguaban rezos por la mañana y llantos por la noche. Los campos de trigo dorado se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Pero ¿de qué servía la abundancia en la tierra si había hambre en el corazón? En aquel tiempo, un hombre solo con 7 bocas que alimentar era visto con lástima. Una mujer sola con 6 hijos era vista con desconfianza. Pero a veces, en los rincones más silenciosos de la vida, donde el canto de los pájaros resuena entre los olivos centenarios, el destino teje encuentros que ninguna lógica podría prever. Historias que comenzaban con una carta manchada de lágrimas y terminaban: «Ah, eso lo descubrirás junto conmigo», porque esta es una de esas historias que nuestros abuelos contaban alrededor del fogón de leña, cuando el viento frío golpeaba las ventanas de madera y todos se juntaban para escuchar relatos que conmovieron a generaciones. Si tú también sientes que estas memorias no deben perderse, suscríbete aquí al canal y comenta de qué región de México nos estás viendo esta historia. Recorramos juntos los caminos que formaron el corazón de nuestro México. Miguel se despertaba antes de que saliera el sol. Siempre fue así desde que Elena se había ido, llevada por la fiebre que azotó la región 3 inviernos atrás. Encendía el candil con manos temblorosas, no por el frío, sino por el cansancio que ya venía acumulado de ayer, de anteayer, de todos los días, desde que se quedó solo con 7 niños. La casa de piedra, con ventanas verdes, tenía 3 cuartos pequeños, una cocina de tierra batida y una sala que más parecía un almacén. En las paredes, la cal se descascaraba en algunos rincones. El tejado tenía goteras que él nunca conseguía tiempo de arreglar, pero no eran las paredes lo que pesaba, era el silencio. Miguel tenía 38 años, pero el espejo de la sala mostraba a un hombre que parecía tener 50. La barba desaliñada, los ojos hundidos, las manos callosas, no solo del trabajo en la tierra, sino de trenzar el cabello de Teresa, su única niña de 13 años. Ella intentaba ayudar con sus hermanos, pero era solo una niña también. Los niños eran como una escalerita. Juan con 15 años, fuerte y callado como su padre. Pedro con 12, siempre con hambre. Lucas con 11, que aún mojaba la cama. Antonio con 10, el más terco. Gabriel, que vivía descalzo, y el pequeño Benito, con apenas 6 años, que aún llamaba a su mamá durante la noche. Toda mañana era la misma guerra silenciosa. Despertar a los niños, preparar el atole de maíz, verificar si todos tenían ropa limpia o al menos decente. Teresa ayudaba, pero sus ojos cargaban una tristeza que le partía el corazón a Miguel. Ella había dejado de ser niña el día en que su madre murió. Una tarde, después de otro día exhaustivo en la labranza, Miguel se sentó en el umbral de la puerta y miró los campos dorados alrededor. La cosecha había sido buena, pero ¿de qué servía? Dinero tenía. Lo que faltaban eran manos para abrazar a esos niños. Lo que faltaba era una voz femenina cantando por la casa. Lo que faltaba era esperanza. Fue el padre Agustín quien sugirió: «Miguel, necesitas una esposa. Estos niños necesitan una madre». El párroco conocía una red de mujeres viudas y solteras en pueblos vecinos, mujeres que también buscaban un nuevo comienzo.
Fue así como Miguel, con la ayuda del padre, comenzó a escribir cartas. La primera fue difícil. ¿Cómo describir su situación sin parecer una carga? ¿Cómo hablar de 7 hijos sin ahuyentar? Él fue honesto, describió la casa, la tierra, los hijos. Habló de Elena con respeto, ofreció casa, comida, protección y puso la carta en el correo con un hilo de esperanza. 3 semanas después llegó la respuesta. La mujer agradecía, pero se negaba. 7 niños es demasiada responsabilidad para mí. Miguel respiró hondo y escribió a otra, luego a otra y a otra. Algunas respondían educadamente, otras ni eso. Algunas acordaban venir, pero al llegar y ver la realidad, 7 niños ruidosos, hambrientos de afecto, pegajosos, inventaban excusas y se iban el mismo día. Una de ellas llegó a quedarse 2 horas. Se sentó en la sala mientras los niños la observaban curiosos. Teresa sirvió café, pero cuando Benito, el menor, se subió a su regazo llorando y llamándola mamá, la mujer se levantó despavorida. «Disculpe, no puedo». Fue todo lo que dijo antes de salir por la puerta. Miguel escribió 19 cartas. 19 mujeres dijeron no, algunas con palabras dulces, otras con silencio, pero todas dijeron no. En la 19ª negativa, Miguel se sentó en la orilla de la cama y lloró. Juan, su hijo mayor, vio por la rendija de la puerta, pero fingió no haber visto. Esa noche, la casa estaba más silenciosa que nunca. Fue Teresa quien encontró a su padre a la mañana siguiente, sentado a la mesa de la cocina, sosteniendo una carta arrugada. «Papá, ¿se va a rendir?» Ella tenía lágrimas en los ojos. Miguel miró a su hija y vio a Elena en ese rostro joven. «No, mi hija, voy a intentar una vez más». Y fue así como él escribió la vecienta carta. Dale like al video. Esto ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan escuchar sobre coraje y nuevos comienzos. La vecienta carta llegó a manos de Isabel 3 semanas después. Ella vivía en un pueblito a 2 días de viaje, en una casita aún más pequeña que la de Miguel, con paredes de adobe y techo de paja. Isabel tenía 35 años, pero la vida ya le había cobrado caro. Viuda desde hacía 4 años, ella criaba sola a 6 hijos. A diferencia de Miguel, Isabel no tenía tierras. Trabajaba lavando ropa para las familias más pudientes de la región, coseía por las noches a la luz de las velas y los fines de semana vendía pan en el tianguis. Sus hijos ayudaban como podían. Mariana, la mayor con 12 años, cuidaba a los menores. Carlos, con 10, cargaba agua del pozo. Ana, con 9, barría la casa y ayudaba en la cocina. Los 3 más pequeños, Joaquín con 7, Daniel con 5 y la pequeña Laura con apenas 4 años, aún tenían esa inocencia de quien no entendía completamente por qué vivían con tan poco. Pero Isabel sabía que cada mes era más difícil. Sabía que Mariana estaba creciendo y pronto necesitaría una dote que ella no tenía. Sabía que Carlos preguntaba sobre su padre cada semana y ella ya no sabía qué responder. Cuando la carta de Miguel llegó, traída por el cartero que también repartía chismes, Isabel la leyó 3 veces. En la primera, le pareció absurdo un hombre con 7 hijos. Ella apenas podía con 6. En la segunda lectura prestó atención a los detalles: casa de piedra, tierras productivas, hombre trabajador. En la tercera leyó entre líneas: un hombre desesperado, así como ella. Un hombre que no estaba buscando pasión, sino compañía. Las vecinas, claro, tenían opinión. Isabel, estás loca de considerar eso. 7 niños. Vas a volverte una esclava. Doña Francisca, la partera, era la más enfática. Ese hombre lo que quiere es una empleada gratis. Huye mientras puedas. Pero Isabel no tenía el lujo de huir. Ella tenía 6 bocas que alimentar y un casero que amenazaba con echarla de la casa si se atrasaba un mes más de alquiler. Tenía a Mariana entrando en la adolescencia sin ninguna perspectiva. Tenía a Carlos, que necesitaba aprender un oficio. Tenía a los pequeños que merecían algo mejor que aquella pobreza. Esa noche, después de acostar a todos,
Isabel se arrodilló ante el pequeño oratorio en la pared, donde una imagen de la Virgen de Guadalupe sostenía al niño Jesús. Madre Santísima, ayúdame a decidir. ¿Será una locura o un milagro disfrazado? Por la mañana, Isabel se despertó decidida. Escribió una respuesta corta. Señor Miguel, recibí su carta. También soy viuda y tengo 6 hijos. Si usted cree que eso no es problema, acepto conocerlo, pero necesita saber. Mis hijos vienen conmigo todos. No abandono a ninguno. Llevó la carta hasta el correo con las manos temblando. El empleado la miró con lástima. Doña Isabel, ¿está segura? Ella solo asintió con la cabeza y entregó la carta. Al salir sintió algo extraño en el pecho. No era esperanza aún, era solo la ausencia de la desesperación. 2 semanas después, la respuesta de Miguel llegó. Era corta también. Venga, traiga a sus hijos, vamos a intentar juntos. Junto con la carta, venía dinero para el pasaje de la carreta. Isabel se sentó en la orilla de la cama y lloró. No sabía si de alivio o de miedo. Los niños percibieron que algo estaba sucediendo. Mariana fue la primera en preguntar. «Mamá, nos vamos». Isabel reunió a todos en la sala pequeña y contó. «Vamos a una hacienda. Hay un hombre allí, un viudo, que necesita ayuda. Y nosotros también necesitamos». Carlos frunció el ceño. «¿Él va a ser nuestro nuevo papá?» Isabel tragó saliva. «No sé, mi hijo, pero va a ser alguien que va a cuidar de ustedes junto conmigo». Ana, siempre sensible, preguntó bajito. «¿Y si no le gustamos?» Isabel abrazó a su hija. «Entonces regresamos, pero vamos a intentarlo, ¿está bien?» El día de la partida, Isabel puso todo lo que tenían en 2 maletas viejas y un atado de tela. No era mucho. Algunas ropas, ollas de barro, una cobija que había sido de su madre y la imagen de la Virgen de Guadalupe que siempre la acompañó. Los vecinos se reunieron para despedirse, algunos con lástima, otros con juicio en los ojos. Doña Francisca, la partera, se acercó a Isabel y le tomó las manos. «Si no funciona, regresas para acá, ¿oíste?» Isabel apretó las manos de su vieja amiga. «Gracias, pero necesito intentarlo». La carreta partió al amanecer, llevando a Isabel y sus 6 hijos hacia lo desconocido. Durante todo el camino, Isabel se preguntó lo mismo. ¿Estaba siendo valiente o insensata? ¿Ya pensaste cómo sería tomar una decisión así? Déjanos en los comentarios qué harías. El viaje duró 2 días. Isabel y los niños durmieron en una posada en el camino, un lugar sencillo, pero limpio. Los pequeños estaban animados con la aventura, pero Mariana y Carlos permanecían callados, desconfiados. Eran lo suficientemente mayores para entender que aquel cambio podría ser para siempre. En el segundo día, cuando la carreta finalmente giró en el camino que llevaba a la propiedad de Miguel, Isabel sintió el corazón acelerarse. El paisaje era hermoso. Campos dorados de trigo se extendían hasta las colinas. Olivos antiguos bordeaban el camino, y al fondo una casa de piedra con ventanas verdes se alzaba contra el cielo de fin de tarde. Miguel estaba en el umbral de la puerta. Vio la carreta acercándose y sintió un nudo en la garganta. Había preparado a los niños, avisado que una mujer vendría con hijos, pero nadie realmente creyó que aparecería. 19 ya habían huido. ¿Por qué la 20ª sería diferente? Cuando la carreta se detuvo, Isabel bajó primera. Era una mujer de estatura mediana, cabello castaño recogido en un chongo sencillo, vestido gris, remendado, pero limpio. Tenía ojos cansados, pero había firmeza en ellos. Miguel reconoció esa mirada. Era la misma que él veía en el espejo, la mirada de quien ya no tenía el lujo de rendirse. «Señor Miguel», Isabel extendió la mano. «Soy Isabel». Miguel le estrechó la mano, notando las callosidades, manos de trabajo como las suyas. «Bienvenida, ¿estos son sus hijos?» Isabel asintió y uno por uno, los niños bajaron de la carreta, tímidos y curiosos. Mariana fue la primera, sosteniendo la mano de Laura, la menor, después Carlos, intentando parecer valiente. Ana se escondió detrás de su madre. Joaquín y Daniel vinieron juntos, agarrados uno al otro. Eran 6 niños cansados del viaje,
con ropas sencillas y ojos llenos de preguntas. En ese momento, la puerta de la casa se abrió y los hijos de Miguel comenzaron a salir. Teresa fue la primera, sosteniendo a Benito de la mano. Después vinieron los niños, Juan, el mayor, con expresión seria, Pedro, Lucas, Antonio y Gabriel, todos en fila como soldaditos, observando a los recién llegados con curiosidad y desconfianza. Isabel miró aquella fila de niños y sintió un apretón en el pecho. No eran 7 niños, eran 7 vidas, 7 historias, 7 dolores de una madre que se fue y ahora se sumarían a sus 6. 13 niños en total, 13 bocas, 13 corazones necesitando cariño. Por un instante, el silencio fue absoluto. Los niños, de un lado y del otro, se medían, como 2 grupos en territorio desconocido. Isabel sintió ganas de regresar a la carreta. Miguel vio el miedo en los ojos de ella y entendió. Era lo mismo que las otras 19 habían sentido antes de huir. Pero entonces, algo sucedió. Benito, el menor de Miguel, se soltó de la mano de Teresa y corrió hacia Isabel. Le abrazó las piernas y miró hacia arriba con esos ojos grandes y húmedos. ¿Eres la nueva mamá? La voz era fina, llena de esperanza. Isabel sintió las lágrimas quemar en sus ojos. Se agachó y se puso a la altura del niño. Puedo intentar serlo si me dejas. Benito sonrió y esa sonrisa rompió la tensión del momento. Laura, la menor de Isabel, también se acercó curiosa. ¿Tienes gallinas?, preguntó a Benito. «Tengo, ¿quieres ver?». Y así, como solo los niños saben hacer, las 2 pequeñas corrieron juntas hacia la parte trasera de la casa. Miguel e Isabel se miraron. Había allí un acuerdo silencioso. Ninguno de los 2 estaba en esa situación por amor. Estaban por necesidad, por cansancio, por desesperación. Pero quizás, solo quizás, aquello pudiera convertirse en algo más que supervivencia. La casa es pequeña. Miguel comenzó a explicar un poco avergonzado. Pero tiene 3 cuartos. Las niñas pueden quedarse juntas en uno, los niños mayores en otro, y los pequeños conmigo y contigo. Hizo una pausa dándose cuenta de lo extraño que sonaba aquello. Isabel solo asintió. «Está bien, nos acostumbraremos». Esa noche, Isabel preparó la cena para todos. Era sencilla, sopa de verduras con pan. Pero por primera vez en años la mesa de la casa de Miguel estaba llena. 13 niños, 2 adultos y un silencio incómodo mientras todos comían. Algunos niños se daban codazos, otros reían bajito, pero los mayores, Mariana, Juan y Teresa, permanecían callados, cargando el peso de ser los responsables. Después de la cena, Isabel acostó a sus hijos en el cuarto que Miguel había preparado. Mariana ayudó con los menores, acomodando cobijas en el suelo, pues no había suficientes camas. «Mamá, ¿va a funcionar?», susurró la niña. Isabel acarició el cabello de su hija. «No sé, mi amor, pero llegamos hasta aquí. No vamos a rendirnos ahora». En el cuarto de al lado, Miguel hacía lo mismo con sus hijos. Juan, el mayor, estaba desconfiado. «Papá, ¿ella se va a quedar?». Miguel respiró hondo. «Espero, mi hijo. Realmente espero». Benito, ya casi dormido, murmuró. «Me gustó ella». Miguel sonrió incluso en la oscuridad. Quizás había esperanza, al fin y al cabo. Esa noche Isabel no durmió. Se quedó mirando por la pequeña ventana del cuarto, viendo las estrellas sobre los campos. ¿Había hecho lo correcto o había puesto a sus hijos en una situación aún peor? Pero entonces recordó la casa de adobe que había dejado atrás, al casero cobrando, al hambre en las noches de invierno. No, aquí había comida, había un techo, había una oportunidad. Lo que Isabel no sabía, y Miguel tampoco, era que ese era solo el primer día de muchos desafíos, porque unir 2 familias rotas no crea automáticamente una familia completa. A veces, antes de sanar, hay que sangrar un poco más. ¿Y tú crees que se puede construir una familia a partir de los pedazos? Piensa en eso mientras seguimos. Los primeros días fueron una danza extraña. Isabel se despertaba antes del sol, como siempre hizo, y comenzaba a preparar café para todos.
Miguel salía al campo con Juan y Pedro, los mayores, dejando al resto de los niños bajo un acuerdo tácito. Él trabajaría fuera, ella se encargaría del interior. Pero 13 niños no era tarea sencilla. Teresa, la única niña de Miguel, inicialmente intentó ayudar, pero había celos silenciosos. Ella era la mujer de la casa hacía 3 años, desde que su madre había muerto. Ahora, con Isabel allí, su papel había sido usurpado. Mariana, por su parte, estaba acostumbrada a mandar a sus hermanos menores y no aceptaba órdenes de Teresa. Las dos adolescentes se llevaban mal. Teresa pensaba que Mariana era mandona. Mariana pensaba que Teresa era dramática. Cierta mañana las dos discutieron por un balde de agua. Teresa dijo que siempre buscaba agua a esa hora. Mariana respondió que ahora las cosas iban a cambiar. La discusión escaló hasta que Isabel intervino. «Basta». Isabel rara vez alzaba la voz, pero cuando lo hacía, todos se detenían. «En esta casa nadie es mejor que nadie. Ustedes dos son las mayores y necesitan dar ejemplo. Teresa, Mariana es mi hija, pero tú también puedes serlo si quieres». Mariana. Teresa perdió a su madre y está asustada. Tengan paciencia una con la otra. Las niñas bajaron la cabeza avergonzadas, pero el ambiente continuó tenso. Los niños también tenían sus disputas. Carlos, hijo de Isabel, se sentía amenazado por Juan, el mayor de Miguel. Juan era serio, fuerte, y sus hermanos lo respetaban. Carlos quería ese mismo respeto, pero siendo más joven y recién llegado, era ignorado. Un día, Carlos intentó ayudar en la labranza, pero Juan dijo que estaba estorbando. «No sabes hacer esto bien, déjamelo a mí». Carlos se puso rojo de coraje y salió pisoteando fuerte. Esa noche en la mesa no habló con nadie. Isabel se dio cuenta, pero no supo cómo arreglarlo. Eran tantas emociones, tantos egos heridos. Los menores se adaptaban mejor. Benito y Laura se volvieron inseparables. Jugaban juntos en el patio, corrían tras las gallinas, se reían por cualquier cosa. Daniel y Gabriel, ambos con edades parecidas, también hicieron amistad rápida. Los niños tienen esa capacidad de no guardar rencor. Para ellos, amigo era quien jugaba junto. Pero no todo era tan simple. Una tarde, Ana, hija de Isabel, regresó llorando del patio. Lucas, uno de los hijos de Miguel, le había jalado el cabello y dicho que ella no pertenecía a esa casa. Isabel sintió que la rabia le subía. Llamó a Miguel, que aún estaba en el campo, y le contó lo ocurrido. Miguel se puso pálido, llamó a Lucas y el niño no lo negó. «Ella es diferente. Ella no es nuestra hermana de verdad». Miguel se agachó frente a su hijo. «Lucas, esta es nuestra casa ahora, de todos. Si lastimas a alguien aquí, me lastimarás a mí también. Pide disculpas». Lucas, renuente y con los ojos llenos de lágrimas, murmuró una disculpa para Ana. Pero Isabel vio que no era suficiente. No eran solo niños peleando. Era rechazo, era miedo, era duelo aún no procesado. Esos niños perdieron a su madre. Ahora había otra mujer en la cocina, otra voz dando órdenes, otros niños compartiendo la atención del padre. Claro que dolía. Por la noche, después de que todos durmieron, Isabel y Miguel conversaron por primera vez desde que ella llegara. Estaban sentados en el umbral de la puerta, mirando las estrellas. «Miguel, quizás esto fue un error», dijo Isabel con la voz cansada. «Los niños no se están llevando bien. Ellos sufren». Miguel quedó en silencio por un largo momento, luego respiró hondo. «Isabel, voy a ser honesto contigo. Cuando escribí aquella carta, estaba desesperado. 19 mujeres huyeron. 19. Yo ya no tenía esperanza, pero tú viniste. Y te lo agradezco, pero necesito contarte algo». Isabel giró el rostro, curiosa y aprensiva. Miguel continuó. «Tú no fuiste la primera que aceptó venir, fuiste la 20ª. Pero de las 19 anteriores, todas huyeron al ver a mis hijos. Algunas ni siquiera se quedaron una hora. Una de ellas entró, miró a los niños y salió por la misma puerta sin decir una palabra». Isabel sintió el pecho oprimírsele. «¿Por qué me cuentas esto ahora?». Miguel la miró con honestidad cruda. «Porque te vi mirando la carreta esta mañana.
Vi que pensaste en irte y no voy a retenerte aquí. Si quieres partir, lo entiendo. Pero... Él hizo una pausa, tragando el nudo en la garganta. Por favor, dame una semana más. Solo una. Deja que los niños se acostumbren. Isabel quedó en silencio, miró la casa, escuchó el sonido amortiguado de un niño tosiendo allí dentro. Sintió el olor a tierra mojada por la lluvia que empezaba a caer. Una semana. Ella accedió. Pero solo si prometes una cosa. Miguel la miró. ¿Qué? Que vas a ayudar no solo en el campo, sino aquí dentro también. 13 niños es demasiado trabajo para una sola persona. Necesito que estés presente, no solo como proveedor, sino como padre. Padre de todos. Miguel asintió lentamente. Prometo intentarlo. Y fue así, bajo la lluvia fina que comenzaba a mojar la tierra seca, que los dos hicieron un nuevo acuerdo. No era amor, todavía no, pero era algo más fuerte que eso. Era compromiso. Si conoces a alguien que necesitó empezar de cero, comparte esta historia con esa persona. La semana que Miguel pidió se transformó en 2, después 3. Isabel no mencionó más partir y Miguel no preguntó. Las cosas aún eran difíciles, pero había pequeños progresos. Teresa y Mariana aprendieron a dividir tareas sin pelear tanto. Carlos finalmente fue aceptado por Juan para ayudar en la labranza. Los dos hasta desarrollaron un respeto mutuo, pero Isabel cargaba un peso. Toda la noche, antes de dormir, miraba la imagen de la Virgen de Guadalupe que había traído consigo y susurraba una oración. Perdóname por mentir, madre mía, porque había algo que ella no le había contado a Miguel, algo que, si él lo supiera, quizás la mandaría lejos. Cierta tarde, mientras lavaba ropa en el lavadero de la parte trasera de la casa, doña Sebastiana, la vecina más cercana, apareció para hacer una visita. En realidad, como toda buena chismosa, quería novedades. Entonces, Isabel, ¿cómo está siendo cuidar de tantos niños?, preguntó con una sonrisita maliciosa. Difícil, pero ahí la llevamos, Isabel respondió, fregando una camisa con jabón de ceniza. Doña Sebastiana se acercó, bajando la voz como quien cuenta un secreto. Sabes, ¿verdad?, que fuiste la 20ª, las otras 19 huyeron todas. La gente comenta, dice que este hombre está maldito, que ninguna mujer logra quedarse en esta casa. Isabel dejó de fregar y miró fijamente a la vecina. Doña Sebastiana, con todo respeto, lo que la gente hable no me interesa. Yo estoy aquí porque elegí estar, y voy a continuar mientras Dios lo permita. La mujer, viendo que no conseguiría sembrar discordia, dio una excusa cualquiera y se fue. Pero el veneno ya había sido lanzado. Esa noche, durante la cena, Antonio, uno de los hijos de en medio de Miguel, hizo una pregunta inocente. «Papá, ¿cuántas mujeres vinieron aquí antes de doña Isabel?» Toda la mesa quedó en silencio. Miguel tragó saliva. Isabel lo miró esperando su respuesta. Miguel puso el tenedor en la mesa despacio. 19. Respondió con la voz firme pero cargada de tristeza. 19 mujeres vinieron aquí. Algunas se quedaron 1 hora, otras un día. Todas se fueron. Teresa bajó la cabeza avergonzada. Juan cerró los ojos. Los menores no entendieron bien, pero los mayores sintieron el peso de aquellas palabras. ¿Y por qué se fueron? Mariana, la hija mayor de Isabel, preguntó. Había algo desafiante en su voz, como si estuviera probando a Miguel. Él suspiró. Porque eran muchos niños, mucho trabajo, mucha responsabilidad, y no las culpo. Ellas tenían el derecho de elegir. Isabel sintió el corazón oprimírsele. Miró alrededor de la mesa a aquellos 13 rostros, algunos curiosos, otros avergonzados, todos vulnerables. Y entonces algo dentro de ella se quebró. No se quebró de dolor, sino de coraje. «Miguel, necesito contarte algo». Todos los ojos se volvieron hacia ella. Miguel frunció el ceño, aprensivo. Isabel respiró hondo. «Yo no fui la 20ª». El silencio se hizo aún más pesado. «Yo fui la 19ª». Miguel parpadeó confuso. «¿Cómo así?» Isabel juntó las manos intentando controlar el temblor. «Cuando recibí su primera carta hace 3 meses, yo tuve miedo.
7 niños parecía demasiado. Yo misma apenas podía con mis 6. Entonces yo me negué. La habitación dio vueltas. Miguel no pudo hablar. Teresa se llevó la mano a la boca. Isabel continuó con lágrimas escurriendo ahora. Pero después de negarme, no podía olvidar su carta. Todas las noches yo pensaba, ¿y si fuera mi oportunidad de dar una vida mejor a mis hijos? ¿Y si fuera la oportunidad de él también? Entonces, 3 días después de haberme negado, pedí que volvieran a entregar la carta en mi casa. El padre me la dio y la leí una y otra vez, y hice algo que nunca había hecho. Fui hasta su pueblo. Me quedé escondida cerca de su casa, solo observando. Miguel se levantó, incrédulo. ¿Usted vino hasta aquí antes? Isabel asintió llorando. Sí, me quedé un día entero observando. Lo vi despertarse antes del sol. Lo vi trenzar el cabello de Teresa con manos temblorosas. Lo vi enseñar a Benito a amarrarse el zapato. Lo vi desmoronarse en la puerta después de que los niños se durmieron. Vi a un hombre destrozado, intentando ser padre y madre al mismo tiempo. Y pensé, yo conozco ese dolor. Yo vivo ese dolor. Entonces regresé a casa y escribí aquella segunda carta, la que usted recibió, y vine. La voz de ella falló. No vine por lástima. Vine porque vi en usted lo mismo que yo sentía. Desesperación mezclada con amor, y pensé que quizás 2 desesperaciones juntas podrían convertirse en esperanza. Miguel estaba parado, procesando todo. Entonces, despacio se acercó a Isabel y por primera vez desde que ella llegara él la abrazó. No fue un abrazo romántico, fue un abrazo de gratitud, de reconocimiento, de 2 personas que entendían el dolor de la otra. No huiste, susurró con la voz quebrada. Fuiste la única que no huyó. Isabel sollozó en su hombro. Casi huyó, pero no huí. Los niños observaban, algunos llorando también, otros simplemente confundidos. Pero algo cambió esa noche. La verdad, por más dolorosa que fuera, había sido dicha. Después de aquel jantar, la casa quedó diferente. No era perfecta. Aún había peleas, llantos, dificultades, pero había también algo nuevo, confianza. Isabel ya no era la extraña que apareció de la nada. Era alguien que había elegido quedarse. Esto para esos niños significaba más que cualquier palabra bonita. ¿Ya tuviste que confesar una verdad difícil a alguien? Cuéntanos en los comentarios. 3 meses pasaron desde la confesión de Isabel. El invierno comenzaba a llegar, trayendo vientos fríos y noches más largas. La casa de piedra, antes fría y silenciosa, ahora estaba llena de vida, caótica, ruidosa, pero vida. Los niños se habían ajustado, cada uno a su manera. Teresa y Mariana finalmente se convirtieron en aliadas. Descubrieron que dividir el peso de cuidar de tantos hermanos era más fácil que competir. Juntas cuidaban la ropa, ayudaban en la cocina, y hasta se reían de historias que se contaban una a la otra sobre lo difícil que era ser la madre sustituta antes de que Isabel llegara. Juan y Carlos también formaron una dupla en el campo. Trabajaban lado a lado con Miguel, aprendiendo sobre siembra, cosecha y aquellas conversaciones de hombres que suceden entre el ruido de la azada y el silencio de la tierra. Carlos, por primera vez, sentía que tenía un hermano mayor de verdad, alguien que lo enseñaba sin juzgarlo. Los menores ya no hacían distinción. Para Benito y Laura, Daniel y Gabriel eran todos simplemente hermanos. Se peleaban por tonterías, como lo hacen los hermanos de sangre. Compartían juguetes rotos y sueños infantiles. La inocencia de ellos había logrado lo que a los adultos les tomó meses, unir la familia. Pero fue una noche específica, la noche del primer gran frío del invierno, que algo definitivamente cambió. Isabel estaba en la cocina preparando sopa cuando escuchó un ruido extraño que venía del cuarto de los niños. Era Antonio, el hijo de 10 años de Miguel, llorando bajito. Ella entró en el cuarto y lo encontró encogido en la cama, abrazando un pedazo de tela vieja. Antonio, ¿qué pasó? Isabel se sentó en la orilla de la cama. El niño intentó esconder el llanto, pero no pudo. Yo solo estaba recordando a mi mamá.
La voz de él era fina, quebrada. Isabel sintió el corazón oprimírsele. «Cuéntame sobre ella», dijo suavemente. Antonio miró hacia arriba, sorprendido. «¿Usted quiere saber?» Isabel asintió. «Claro que quiero». El niño respiró hondo y comenzó a hablar aún sollozando. Ella cantaba. Toda la noche antes de que nos durmiéramos, ella cantaba. Ya no recuerdo la canción bien, pero recuerdo su voz. Apretó la tela vieja. Era parte de un vestido de su madre que él había escondido. Cuando ella se enfermó ya no pudo cantar y después se fue. Isabel no intentó consolar con palabras vacías, solo abrazó al niño y lo dejó llorar. No dijo, «Ella está en un lugar mejor», o «El tiempo lo cura todo». Solo dejó que el dolor saliera. Después de un tiempo, cuando Antonio se calmó, Isabel susurró, «Yo no soy tu madre, Antonio, y nunca voy a poder serlo. Pero puedo ser alguien que también cuida de ti, alguien que también te ama a mi manera». Antonio la miró con ojos hinchados. «Usted me ama». Isabel acarició el cabello del niño. «No, al principio voy a ser honesta. Al principio ustedes eran solo responsabilidad, pero ahora cuando no estás cerca, te extraño. Eso es amor, ¿verdad?» El niño abrazó a Isabel con fuerza y lloró un poco más. Pero esta vez no era llanto de tristeza, era llanto de alivio. Era el llanto de un niño que finalmente tenía permiso para extrañar a la madre que se fue, sin sentir culpa por aceptar a la madre que llegó. Esa noche, después de que todos durmieron, Isabel estaba terminando de arreglar la cocina cuando Miguel apareció. «Gracias», dijo simplemente. Isabel lo miró confusa. «¿Por qué?» Miguel se acercó. «Por no fingir ser Elena, por dejar que mis hijos la extrañen. La otra mujer que vino, ella intentó borrar la memoria de mi esposa. Decía que los niños tenían que olvidar, pero tú los dejas recordar». Isabel sonrió cansada. «Es porque yo también tengo a alguien que no olvido, el padre de mis hijos. Él no era perfecto, pero fue el amor de mi vida, y yo enseño a mis hijos a honrar su memoria. Entonces, entiendo a tus hijos. Uno no reemplaza a quien se fue, Miguel. Uno solo añade más amor». Miguel se quedó mirando a Isabel como si la viera por primera vez, no como la mujer que aceptó cuidar de sus hijos, sino como la mujer que se estaba convirtiendo lentamente en parte esencial de ese hogar. «Isabel», él comenzó titubeante, Creo que estoy empezando a sentir algo por ti». Isabel dejó de secar el plato que tenía en las manos. Miró a Miguel con sorpresa. «Es demasiado pronto para eso», dijo, pero sin rudeza. «Todavía estamos aprendiendo a vivir juntos, Miguel. No te apresures». Él asintió un poco avergonzado. «Solo quería que lo supieras. Ya no eres solo una ayuda, eres importante». Isabel se acercó y por primera vez tocó su rostro con cariño. «Tú también eres importante para mí, pero vamos despacio, ¿está bien? Por nosotros y por los niños». Miguel sostuvo la mano de ella contra su rostro por un momento. Luego dejó que ella volviera al trabajo. Esa noche, por primera vez en años, ambos durmieron sin aquel peso de soledad en el pecho. No estaban enamorados aún, pero estaban construyendo algo más sólido que la pasión. Estaban construyendo confianza, compañerismo y algo que comenzaba a parecerse al amor. Y fue así, entre ollas de sopa y llantos de niños, que aquella casa de piedra finalmente comenzó a convertirse en un hogar de verdad. Si esta historia te está conmoviendo, compártela con alguien que necesita creer en los nuevos comienzos. 5 meses después de la llegada de Isabel, la vida en la hacienda había encontrado un ritmo. Los niños estudiaban en casa con la ayuda de Isabel, que sabía leer y escribir, una rareza entre las mujeres de la época. Miguel y los niños mayores cuidaban la labranza que había sido generosa ese año. La mesa siempre tenía comida. Las ropas, aunque remendadas, estaban limpias. Era una vida sencilla, pero digna. Pero la paz nunca dura para siempre. Una tarde de cielo nublado, llegó una noticia que lo sacudiría todo. El padre Agustín, el mismo que había ayudado a Miguel a encontrar a Isabel, apareció en la hacienda con una expresión grave. «Miguel, necesito hablar contigo y con Isabel también». Los tres se sentaron en la sala. El padre se quitó el sombrero y respiró hondo. «Miguel»,
Llegó una denuncia a la parroquia, anónima pero seria. Miguel frunció el ceño. ¿Denuncia de qué? El padre miró a Isabel antes de continuar. Dicen que ustedes no están casados por la iglesia, que viven en pecado y que Isabel está corrompiendo a los niños al vivir así. Isabel se puso pálida. Miguel se levantó furioso. ¿Quién dijo eso? ¿Fue doña Sebastiana o algún otro chismoso del pueblo? El padre levantó la mano pidiendo calma. No puedo revelar quién fue, pero la denuncia llegó hasta el obispo. Él está exigiendo que o se casen formalmente por la iglesia o Isabel tendrá que irse de la casa. El silencio cayó como un peso. Isabel miró sus propias manos temblorosas. Miguel se volvió hacia el padre intentando controlar la rabia. Padre, vivimos aquí hace meses. Cuidamos a estos niños juntos. Nadie está viviendo en pecado. Dividimos la casa, no la cama. El padre suspiró. Lo sé, Miguel, y yo los defendí, pero el obispo no es como yo. Él ve a una mujer viviendo con un hombre sin lazos sacramentales, y eso basta para escandalizar. Si ustedes no se casan, él puede incluso impedir que los niños reciban los sacramentos. Isabel finalmente habló con la voz baja. Entonces nos casamos. Miguel la miró sorprendido. Isabel, ¿estás segura? Ella levantó el rostro y había determinación allí. No vine hasta aquí para ser expulsada por chismes. Estos niños me necesitan y yo los necesito a ellos. Si casarse por la iglesia es lo que debe hacerse, entonces vamos a hacerlo. Miguel se acercó a ella. Pero no mereces un matrimonio así, forzado por presión. Mereces ser elegida, no obligada. Isabel sonrió tristemente. Miguel, yo ya fui elegida. Tú me elegiste cuando escribiste aquella carta. Yo te elegí cuando regresé. Los niños nos eligieron cuando dejaron de llamarnos extraños. El resto es papel. El padre, aliviado, fijó la ceremonia para el domingo siguiente. Sería algo sencillo, sin fiesta, solo los votos frente a Dios y los niños. Pero aquella decisión desencadenó algo inesperado en los niños. Teresa fue la primera en preguntar. Papá, si usted se casa con doña Isabel, ella va a ser nuestra mamá de verdad. Miguel miró a su hija y eligió las palabras con cuidado. Teresa, ella ya es mamá de verdad, con o sin papel. El matrimonio solo va a ser oficial lo que ya es real. Pero Juan el mayor no estaba convencido. Esa noche confrontó a su padre en el granero. Papá, ¿va a olvidar a nuestra mamá? La voz de él era dura, acusatoria. Miguel sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Juan, ¿cómo puedes pensar eso? ¿Cómo no pensarlo? Juan estaba con lágrimas en los ojos, pero no las dejó caer. Usted se va a casar con otra mujer. Le va a jurar amor eterno a ella, ¿y mamá qué? ¿Un recuerdo que tenemos que esconder? Miguel abrazó a su hijo, aún con el niño resistiéndose. Juan, escucha. Tu madre fue el amor de mi juventud. Ella me dio a ustedes, las mayores bendiciones de mi vida, y yo voy a amar su memoria hasta el día que me muera. Pero ella se fue, hijo, y los vivos necesitan seguir viviendo. Isabel no es Elena, nunca va a serlo, pero ella es Isabel. Y yo aprendí a admirarla, a respetarla y sí, a tenerle cariño. No es el mismo tipo de amor, pero es amor, y hay espacio en mi corazón para los dos, así como hay espacio en el tuyo. Juan finalmente se desmoronó, llorando en el hombro de su padre. Yo solo no quiero olvidar a mamá. Miguel apretó a su hijo con fuerza. Nunca la vas a olvidar, te lo prometo, siempre vamos a honrar su memoria, pero también vamos a honrar a Isabel, que eligió quedarse cuando todo el mundo huyó. Por el lado de Isabel, los conflictos eran diferentes. Mariana, su hija mayor, estaba celosa. Mamá, ¿usted lo va a amar más de lo que amó a papá? Isabel se sentó con su hija y le tomó las manos. Mariana, el amor no es una competencia. Lo que sentí por tu padre fue especial. Él fue mi primer amor, mi compañero, el padre de mis hijos. Miguel es diferente, es un compañero de lucha, es alguien que entiende mi dolor porque vive el mismo. No sé si lo voy a amar de la misma forma que amé a tu padre, pero sé que él me trata con respeto, cuida de ustedes como si fueran suyos y me hace sentir menos sola. ¿Eso no vale algo?
Mariana abrazó a su madre y lloró. Yo solo tengo miedo de que nos perdamos a usted también. Isabel acarició el cabello de su hija. No me vas a perder. Yo estoy aquí y me voy a quedar. Aquella semana fue tensa. Algunos niños estaban emocionados con el matrimonio. Otros, especialmente los mayores, estaban confundidos y resentidos, pero todos entendían que algo definitivo estaba por suceder. En la víspera de la boda, Isabel estaba sola en el cuarto, mirando el único vestido bueno que tenía, gris oscuro, viejo, pero era lo mejor que poseía. No era un vestido de novia, no había velo, ni flores, ni sueños de princesa. Era solo un vestido para un acuerdo que se oficializaba. Pero aún así, su corazón latía acelerado. Miguel tocó a la puerta. ¿Puedo entrar? Isabel permitió. Él entró sosteniendo algo en las manos. Quiero que uses esto mañana. Era un broche antiguo, delicado, con pequeñas piedras azules. Era de Elena. Ella lo usó en nuestra boda y quiero que tú lo uses también. Isabel abrió mucho los ojos. Miguel, no puedo. Esto es de ella. Él le puso el broche en las manos a Isabel, cerrándolas sobre él. Era de ella, ahora es tuyo, porque tú no estás borrando su memoria. Tú estás continuando lo que ella comenzó, cuidar de esta familia. A ella le hubieras caído bien, Isabel, estoy seguro. Isabel lloró sosteniendo aquel broche como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y quizás lo era, porque era más que una joya, era un permiso. Era Elena desde donde estuviera diciendo, «Cuídalos por mí». Esa noche, mientras la casa dormía, Isabel y Miguel quedaron despiertos, cada uno en su cuarto, pensando en el día siguiente. No era el matrimonio que ninguno de los dos había soñado, pero era el matrimonio que necesitaban, y a veces el amor no comienza con pasión, comienza con elección, y ellos se habían elegido. Ya tuviste que hacer una elección difícil por amor a la familia. Déjanos en los comentarios. El domingo amaneció con un cielo limpio, pero el aire estaba frío. Isabel se despertó temprano, más por nerviosismo que por costumbre. Mariana y Teresa la ayudaron a arreglarse. Peinaron su cabello castaño en un chongo sencillo, ajustaron el vestido gris y prendieron el broche de Elena. Cuando Isabel se miró en el pequeño espejo rajado, no vio una novia, vio una mujer cansada pero determinada. Los niños también estaban siendo preparados. Miguel había pedido a Juan y Carlos que ayudaran a los menores a vestirse con la mejor ropa que tenían. No eran atuendos formales, solo camisas limpias, pantalones remendados, vestidos sencillos de las niñas, pero todos estaban arreglados y eso ya era mucho. La caminata hasta la iglesia fue silenciosa. Eran 15 personas, Miguel, Isabel y 13 niños caminando por el camino de terracería en fila. Algunos vecinos observaban desde las ventanas susurrando. Doña Sebastiana estaba en la puerta de su casa, con los brazos cruzados y una expresión de desaprobación. Isabel la ignoró. La iglesia era pequeña, de paredes blancas y techos sencillos. Dentro había solo el padre Agustín esperando, más algunas beatitas curiosas y 2 o 3 rancheros amigos de Miguel. No tenía decoración, no tenía música, no tenía fiesta. Era un matrimonio funcional, casi burocrático. Pero para esos 13 niños sentados en las bancas de madera, observando, era el momento en que sus 2 familias se convertirían oficialmente en una. El padre comenzó la ceremonia, leyó las escrituras sobre el matrimonio, habló sobre los deberes de marido y mujer, sobre amor y respeto. Isabel y Miguel estaban de pie frente al altar, lado a lado, pero sin tocarse. Cuando llegó la hora de los votos, el padre miró a Miguel. Miguel, acepta a Isabel como su esposa. Promete amarla y respetarla en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Miguel miró a Isabel. No había pasión en esa mirada, pero había algo quizás más valioso. Había verdad. Sí, acepto. El padre se volvió hacia Isabel. Isabel, ¿acepta a Miguel como su esposo? ¿Promete amarlo y respetarlo en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Isabel respiró hondo, miró a Miguel, luego a los niños en las bancas.
Todos la miraban con expectativa, y entonces ella dijo con firmeza: «Sí, acepto». No hubo beso. El padre solo los bendijo. Los declaró marido y mujer ante Dios y la ceremonia terminó. Los niños se levantaron. Algunos aplaudieron tímidamente. Otros solo observaban. Cuando salieron de la iglesia, Isabel era oficialmente la señora de la casa, la madre legal de esos niños, la esposa de Miguel. En el camino de regreso, Benito, el menor de Miguel, corrió hacia Isabel y tomó su mano. «¿Ahora eres mi mamá de verdad?» Isabel miró al niño y sonrió. «Ahora sí». Benito sonrió y apretó la mano de ella con fuerza. Laura, la menor de Isabel, tomó la otra mano, y fue así, con dos niños pequeños, uno de cada lado, que Isabel caminó de regreso a casa como esposa. Esa tarde hubo una comida especial, nada lujosa, pero Isabel había preparado un estofado esmerado y pan fresco. La mesa estaba llena, ruidosa, y por primera vez, desde que todos se juntaron, había carcajadas genuinas. Los mayores aún cargaban sus reservas, pero hasta Juan sonrió cuando Pedro hizo una broma tonta. Después de la cena, Miguel llamó a todos los niños a la sala. Él e Isabel se sentaron frente a ellos, como maestros a punto de dar un anuncio. «Niños, yo sé que hoy fue un día diferente y quiero dejar una cosa clara». Miguel miró a cada uno de los rostros jóvenes. «Esto aquí ahora es una familia de verdad. No importa si naciste de este lado o de aquel. No importa si eres hijo de sangre o hijo de crianza». Isabel continuó donde Miguel paró. «A partir de hoy, todos ustedes tienen un padre y una madre. Todos ustedes son hermanos. Y esta casa es de todos. Nadie es visita, nadie es extraño. Estamos todos juntos para lo que venga». Ella hizo una pausa, emocionada. «Y yo prometo que voy a cuidar de cada uno de ustedes como si hubieran venido de mi propio vientre». Teresa, siempre la más sensible, comenzó a llorar. «Doña Isabel». Isabel movió la cabeza. «No, ya no soy doña Isabel. Puedes llamarme mamá si quieres. No estoy obligando. Pero la puerta está abierta». Teresa corrió hacia Isabel y la abrazó sollozando. «Mamá, ¿puedo llamarla mamá?» Una por una, las otras criaturas fueron acercándose. Algunos abrazaron a Isabel, otros abrazaron a Miguel. Algunos solo se quedaron cerca, pero todos sintieron. Algo había cambiado. El papel firmado en la iglesia lo había hecho oficial, pero el amor que se estaba construyendo en ese momento en la sencilla sala de aquella casa de piedra era lo que realmente importaba. Juan, el mayor y más resistente, fue el último. Él se quedó de pie, observando la escena con los brazos cruzados. Miguel miró a su hijo. Juan no respondió de inmediato, solo miró a Isabel, que estaba rodeada de niños. Entonces, despacio, dio 3 pasos y se paró frente a ella. «Mi mamá fue la mejor mujer que jamás existió», dijo con la voz firme pero temblorosa. «Y nadie va a ocupar su lugar, nadie». Isabel asintió. «Lo sé, Juan, y no quiero ocupar su lugar». El niño continuó. «Pero usted se quedó. Cuando nadie se quedó, usted se quedó. Y eso significa algo». Él extendió la mano formalmente, como un adulto lo haría. Isabel miró aquella mano, entendió lo que aquello significaba. No era rendición, era tregua, era respeto. Ella le estrechó la mano. «Gracias, Juan, por darme una oportunidad». Él asintió, todavía serio, pero había algo diferente en sus ojos. No era amor aún, pero era aceptación. Y para Isabel, aquello bastaba. Esa noche, cuando todos durmieron, Isabel y Miguel quedaron por primera vez solos como marido y mujer. Se sentaron en el portal, mirando las estrellas. «¿Te arrepientes?», Miguel preguntó. Isabel pensó antes de responder. «¿De haber venido? No. ¿De haberme quedado? No. ¿De haberme casado? Tampoco». Ella lo miró. «¿Y tú?». Miguel sostuvo la mano de ella por primera vez con cariño genuino. «Yo escribí 19 cartas, Isabel, 19 pedidos de auxilio disfrazados de propuestas de matrimonio, y 19 mujeres me rechazaron.
Yo tenía la certeza de que estaba maldito, de que nunca iba a encontrar a alguien dispuesto a cargar este fardo conmigo. Pero tú viniste, y no solo viniste, regresaste, me observaste, me juzgaste y aún así decidiste quedarte. No sé si creo en milagros, Isabel, pero si existen, tú eres el mío. Isabel sonrió con lágrimas en los ojos. No fui yo sola, Miguel. Fue Dios señalándonos el camino a mí y a ti. Se quedaron allí de manos dadas, escuchando el canto de los grillos y el viento en los olivos. No se besaron, no hicieron promesas apasionadas, solo se quedaron juntos en silencio, sabiendo que de allí en adelante, no importaba lo que viniera, ellos no estarían solos. Y para dos personas que habían pasado tanto tiempo cargando el peso del mundo solas, aquello era más precioso que cualquier declaración de amor. ¿Qué sentiste en este momento de la historia? Déjanos en los comentarios. 7 años pasaron. La casa de piedra había sido ampliada. Miguel y los niños mayores construyeron 2 cuartos más para acomodar mejor a todos. Las paredes ahora tenían la cal renovada. El tejado ya no tenía goteras y había hasta un pequeño jardín de flores que Isabel había plantado al frente. Los niños habían crecido. Juan, ahora con 22 años, se había casado y construido su propia casa en una parte de la propiedad. Teresa, con 20, estaba prometida de un muchacho del pueblo vecino. Mariana, hija de Isabel, también tenía 19 y trabajaba como maestra para los niños de la región. Carlos, con 17, era el brazo derecho de Miguel en la labranza. Los más jóvenes también habían cambiado. Benito, el menor de Miguel, ahora con 13 años, era alto y fuerte como su padre. Laura, la menor de Isabel con 11, era la más habladora y alegre de todos. Los niños que un día fueron de familias separadas, ahora eran simplemente hermanos. Se peleaban, reían, se protegían, exactamente como hermanos de sangre. Isabel y Miguel también habían cambiado. Los cabellos de él estaban más canosos, las manos de ella más arrugadas, pero había algo diferente en ellos. Había ligereza. El peso que ambos cargaban cuando se conocieron había disminuido. No desapareció. Los dolores antiguos no desaparecen, pero se hizo más ligero. Una tarde, mientras Isabel preparaba pan en la cocina y Miguel arreglaba una cerca cercana, Teresa vino a visitarlos con una noticia. «Papá, mamá, Isabel, ustedes tienen que saber algo». Ella tenía lágrimas en los ojos, pero estaba sonriendo. «Estoy esperando un bebé». Isabel soltó la masa de pan y abrazó a su hijastra. «Teresa, qué noticia tan maravillosa». Miguel vino corriendo del portal y abrazó a su hija también. «Voy a ser abuelo», exclamó con los ojos brillando. Teresa miró a Isabel. «Mamá, Isabel, quiero que usted sea la madrina». Isabel sintió el corazón oprimírsele de alegría. «Esta vez me sentiría honrada, mi hija». En aquel momento, Miguel observó a las dos mujeres abrazadas y sintió gratitud profunda. Teresa había llamado a Isabel mamá. No doña Isabel, no madrastra, mamá. Llevó 7 años, pero había sucedido naturalmente, sin forzar. Esa noche, después de que Teresa se fue, Isabel y Miguel se sentaron en el portal como hacían todas las noches. Era un ritual de ellos después de un día de trabajo, sentarse allí en silencio o conversando, solo apreciando la compañía el uno del otro. «Miguel», Isabel comenzó, «¿recuerdas el día en que llegué aquí?» Miguel sonrió. «¿Cómo olvidarlo? Bajaste de aquella carreta con 6 niños y una mirada que decía, «Estoy aterrada, pero voy a fingir que estoy bien». Isabel rió. Estaba aterrada de verdad. Miré a tus 7 hijos y pensé, «Cometí el mayor error de mi vida». «¿Pero te quedaste?», Miguel dijo, ahora serio. «¿Por qué? Podías haberte ido ese mismo día. Nadie te forzó a quedarte». Isabel miró sus manos callosas en el regazo. «Me quedé porque vi a Benito abrazándome y vi en sus ojos la misma hambre de afecto que yo veía en mis hijos. Y pensé, si me voy, ¿quién lo va a abrazar? ¿Quién va a trenzar el cabello de Teresa? ¿Quién va a enseñar a Juan a leer?» Me quedé porque no era solo sobre mí, Miguel. Era sobre 13 niños que merecían una oportunidad. Y yo también merecía una oportunidad de ser algo más que una viuda pobre lavando ropa para sobrevivir.
Miguel sostuvo la mano de ella. «Sabes que te amo, ¿verdad?» Isabel lo miró sorprendida. En 7 años de matrimonio habían construido compañerismo, respeto, complicidad. Pero aquellas palabras, «te amo», nunca habían sido dichas. «Isabel», él continuó con voz quebrada, «no sé cuándo sucedió, si fue el día que abrazaste a Antonio mientras lloraba por su madre, o el día que defendiste a Carlos cuando se equivocó en la labranza, o en cada cena que preparaste, o en cada noche que te quedaste despierta con un niño enfermo. Pero en algún momento, Isabel, dejé de verte como la mujer que accedió a ayudarme y comencé a verte como la mujer que yo elegiría de nuevo, 1000 veces, si tuviera la oportunidad. No eres solo la madre de mis hijos, eres mi hogar». Isabel lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de un amor que había crecido despacio, silenciosamente, como un árbol que planta raíces profundas antes de mostrar frutos. «Yo también te amo, Miguel. No de la misma forma que amé a mi primer marido. Este amor es diferente, es más tranquilo, más profundo. Es el amor de quien construyó algo juntos, ladrillo por ladrillo, llanto por llanto, sonrisa por sonrisa». Miguel la besó por primera vez en 7 años de matrimonio. No fue un beso de pasión desenfrenada, fue un beso de reconocimiento, de gratitud, de 2 personas que habían atravesado el desierto juntas y finalmente encontrado un oasis. Esa noche, acostados lado a lado, por primera vez como verdaderos marido y mujer, Isabel susurró en la oscuridad: «Miguel, necesito contarte una última cosa, una cosa que nunca le conté a nadie». Él se volvió hacia ella atento. «¿Qué?» «Cuando estaba escondida aquí observándote antes de decidir quedarme, vi una escena que lo cambió todo. Era de noche, y tú estabas en el portal solo y lloraste. Lloraste como un hombre que no tiene más fuerzas. Y yo pensé, este hombre necesita ayuda, pero más que eso, este hombre merece ayuda, porque incluso destrozado, él aún se despierta todos los días para cuidar de esos niños. Y eso es amor verdadero». Miguel no dijo nada, solo atrajo a Isabel más cerca y la abrazó. Esa noche, bajo el mismo cielo estrellado que habían contemplado tantas veces solos, ellos finalmente no estaban más solos, estaban juntos, y juntos habían construido no solo una familia, sino un hogar lleno de amor. ¿Crees que se puede construir amor así, despacio y con paciencia? Déjanos en los comentarios. 20 años pasaron desde el día en que Isabel bajó de aquella carreta con 6 hijos y el corazón lleno de dudas. La casa de piedra ahora había sido transformada. Ya no era solo una casa, era el corazón de una familia que había crecido y se había esparcido por la región. Miguel e Isabel envejecieron juntos. Él ahora con casi 60 años caminaba más despacio, pero aún trabajaba la tierra con la ayuda de sus hijos y yernos. Ella, con 55, tenía los cabellos casi todos blancos, pero la sonrisa continuaba dulce y los brazos siempre abiertos para abrazar nietos. Sí, nietos. 13 niños que un día fueron destrozados, rechazados o simplemente cansados, ahora tenían sus propias familias. Juan tenía 3 hijos, Teresa 4, Mariana 2. Carlos acababa de tener su primero, y así sucesivamente. La última cuenta que Isabel hizo eran 23 nietos, 23 vidas que existían porque 2 personas desesperadas decidieron intentar juntas. Una tarde de domingo, toda la familia se reunió en la hacienda para un almuerzo. La mesa, que un día apenas cabían 13 niños, ahora necesitaba ser extendida hacia afuera, bajo la sombra de los olivos. Había risas, conversaciones cruzadas, niños corriendo, bebés llorando. Era caos, era ruido, era vida. Durante el almuerzo, uno de los nietos más pequeños, hijo de Benito, preguntó inocentemente: «Abuela Isabel, ¿es verdad que usted no es mamá de sangre del abuelo Miguel?» Toda la mesa quedó en silencio. Todos los adultos miraron a Isabel esperando su respuesta. E Isabel sonrió de aquella manera tranquila que solo la sabiduría de los años trae. «Es verdad, mi amor. Yo vine de lejos con mis 6 hijos y encontré a tu abuelo con 7.
y decidimos juntar las familias e intentar que funcionara. El niño frunció el ceño confuso. «Pero entonces ustedes no son hermanos de verdad». Él señaló a los adultos alrededor de la mesa. Juan, el hijo mayor de Miguel, fue quien respondió. «Sí lo somos, chamaco, porque familia no es solo quien nace de la misma sangre, es quien se queda cuando todo está difícil, es quien comparte el pan cuando falta, es quien te toma la mano cuando lloras». Él miró a Isabel con cariño, y esta mujer aquí me tomó la mano muchas veces. Mariana, hija de Isabel, completó. «Yo crecí con estos muchachos, peleé con ellos, aprendí con ellos. La sangre de ellos es diferente a la mía, pero el amor es el mismo». Teresa, emocionada, añadió, «Mi madre de sangre me dio la vida, pero la mamá Isabel me enseñó a vivir. Las dos son mis madres y no hay ningún problema en eso». El nieto aún no entendía completamente, pero lo sintió. Isabel miró alrededor de la mesa a Miguel, que la observaba con aquella sonrisa tímida que ella había aprendido a amar. A los 13 hijos, ahora adultos y con sus propias historias. A los nietos, la nueva generación que nunca sabría lo que era hambre o abandono, porque fueron criados con amor. Después del almuerzo, cuando todos se fueron y la casa volvió al silencio, Miguel e Isabel se sentaron en el portal. Era su lugar. Siempre lo fue. «¿Cansada?», Miguel preguntó. «Siempre», Isabel rió. «Pero es un cansancio bueno». Miguel sostuvo la mano de ella, entrelazando los dedos arrugados y callosos. «Isabel, estaba pensando en una cosa. ¿Recuerdas aquellas 19 cartas que mandé? ¿Las 19 mujeres que huyeron?» Isabel asintió. «Lo recuerdo. Me lo contaste. Yo pasé mucho tiempo pensando que era mala suerte, que era una maldición, que Dios me había olvidado». Él hizo una pausa mirando el horizonte dorado. «Pero ahora entiendo, no era mala suerte, era Dios guardándome para ti, porque si cualquiera de aquellas 19 se hubiera quedado, no te habría tenido a ti, y yo no puedo imaginar mi vida sin ti». Isabel apretó la mano de él con lágrimas en los ojos. «Miguel, yo también fui rechazada muchas veces antes de conocerte. Señores que no querían contratar a una viuda con 6 hijos, hombres que me miraban con desprecio, vecinos que me juzgaban, y yo pensaba que era porque yo no era lo suficientemente buena, pero no era eso. Era porque yo estaba siendo preparada para esto, para ti, para estos niños, para esta familia. Todo aquel sufrimiento no fue en vano. Fue el camino que Dios usó para traerme hasta aquí». Ella lo miró. «Valió cada lágrima, Miguel, cada momento difícil. Valió la pena». Se quedaron allí en el portal mientras el sol se ponía. 2 personas que un día fueron destrozadas, desesperadas, y casi se rindieron, pero no se rindieron. Eligieron intentar, eligieron quedarse. Y de esa elección nació una familia, un hogar, un legado. Años después, cuando Miguel partió primero, durmiendo plácidamente, rodeado por sus hijos, Isabel no se desmoronó. Lloró, sí, lo extrañó, sí, pero no se perdió, porque ella había aprendido a lo largo de esos años que el amor no es dependencia, es fortaleza, es raíz, es lo que queda cuando todo pasa. Y cuando Isabel finalmente partió a los 73 años, también en paz, fue enterrada al lado de Miguel. En la lápida sencilla de piedra, alguien tuvo la sensibilidad de escribir solo: «Aquí descansan Miguel e Isabel». Él escribió 20 cartas, ella fue la única que se quedó. Juntos construyeron un hogar. Y cada primavera, los 13 hijos, ahora también ancianos, regresan con sus nietos y bisnietos para plantar flores en la tumba, y cuentan la historia de cómo 2 personas destrozadas con 13 niños entre ellas decidieron que la desesperación no es rendición, es esperanza multiplicada. Esta historia no es sobre un final feliz, es sobre un final verdadero, porque no toda historia termina con un beso al atardecer. Algunas terminan con manos callosas, entrelazadas, con ollas de sopa preparadas con amor, con 13 pares de zapatos en fila en la puerta, con el sonido de niños riendo en el patio, con la certeza de que incluso cuando todo parecía imposible, alguien eligió quedarse. Y fue así que Isabel,
entendió aquel día observando a Miguel escondida antes de decidir quedarse. No era sobre encontrar a alguien perfecto, era sobre encontrar a alguien dispuesto a intentar juntos. Y juntos, 2 desesperaciones se convirtieron en una familia, 2 soledades se convirtieron en un hogar y 19 no se convirtieron en un sí que lo cambió todo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y dale like al video para que llegue a más gente. Y esto ayuda al canal a crecer. Aquí cada historia nace del alma de nuestra gente, y siempre hay otra esperándote.